Bienvenidos al Chat Médico Prevem. En esta ocasión escucharemos de voz de un experto todo lo relacionado con las pruebas de COVID, las precauciones y las acciones que debemos tomar ante esta pandemia que hemos vivido en el mundo y en México desde hace más de medio año. COVID-19, perspectivas a futuro. Agradecemos a nuestro invitado que hoy esté con nosotros para hablarnos de este tema y para darnos información relevante acerca de él. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina, investigador nacional nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores, actualmente jefe de la Unidad de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM y director general de Huella Génica, laboratorio especialista en genética y medicina genómica, un profesional con más de 80 publicaciones nacionales e internacionales y más de 400 conferencias impartidas. Los dejamos en presencia del Dr. Jaime Berumen Campos. Les recordamos que al final de la presentación tenemos unos minutos para preguntas y respuestas moderadas por el Dr. Alejandro López, director médico de Prevem Seguros. Dr. Jaime Berumen Campos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este Chat Médico Prevem. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, al doctor Jorge Ruiz, por invitarme al chat de Prevem con este tema. Aquí voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí. Bueno, me invitaron esencialmente a hablar de las pruebas de COVID, que es el tema que voy a expandir un poco más, que voy a hablar de otros aspectos de la enfermedad, que como a todos nosotros, pues nos ha metido en la vida cotidiana. Yo me dedico a la investigación científica y no me dedicaba, por supuesto, a esto, pero ha sido tan grande la pandemia que prácticamente nos ha arrastrado a todos de alguna u otra manera y a los científicos también. Entonces, motivo por el cual cuando empezó la pandemia, pues nos metimos a hacer un análisis de datos y mandamos un par de publicaciones, yo y algunos colegas míos de la universidad, de algunos aspectos de la enfermedad, como están aquí. Son publicaciones que están en proceso de publicación, pero resulta que cuando estábamos apenas acabando el análisis de los datos, escribiendo las publicaciones, va tan rápido la epidemia que los datos ya se habían envejecido. O sea que cuando las publicaciones salgan, pues ya prácticamente va a ser historia. Pero de alguna manera pues nos metimos al tema y pensamos que algunos aspectos de la enfermedad son los que van a definir el futuro de la pandemia, no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, esos son los temas que voy a tratar y los puntos que he marcado en rojo pienso que son los que tienen que ver esencialmente con el futuro de la pandemia. Obviamente, pues el desarrollo de medidas terapéuticas efectivas pues podría acabar con la pandemia, combatirla radicalmente y la generación de vacunas protectoras, por supuesto, pero hoy por hoy no existen todavía. Esperemos que pronto haya. Pero hoy por hoy lo que existe son las medidas de contención que son muy importantes para contender con la epidemia y obviamente las pruebas, digamos, las pruebas para detectar el virus, qué tan frecuentes se deben hacer y qué tan masivamente se deben hacer. Y obviamente también es importante la biología del virus. Si el virus va mutando muy rápido, es muy agresivo, pues es importante en la definición del futuro de la pandemia. Entonces realmente a estas alturas, cuando empezó la pandemia en China y empezó por Europa, pues pensamos en México que nunca nos iba a llegar o que iba a llegar muy lento y como siempre en México tenemos un pensamiento mágico. Pensábamos en ese entonces, por ahí en marzo, la gente que probablemente a nosotros no nos iba a pegar, pero ahora hemos visto que nos ha arrasado prácticamente la pandemia. Y lo más grave es que no sabemos para cuándo va a terminar. Entonces, si bien se desarrollan los agentes terapéuticos apropiados y las vacunas, yo calculo que nos va a tener en jaque cuando menos un año, si no es que más, porque pues cada vez se identifican cosas nuevas de este virus que no se conocían, que hicieran otros virus.
Entonces voy a ver algunos aspectos de epidemiología, porque pues, es prácticamente lo que define la pandemia. Y ahora México, aquí dice aquí, la, la, la incidencia acumulada de la infección. Pues ya en México estamos en los primeros lugares. Aquí yo marqué algunos países en colores. Obviamente en México estamos como en el sexto, séptimo lugar en incidencia de la enfermedad. Son datos publicados ayer en una base de datos internacional y ayer eh, acumulamos poquito más de 500,000 de casos de COVID. Somos el séptimo lugar en el mundo. Y claro, aquí se ve, por ejemplo, también muy arriba en la Gran Bretaña, Alemania, España, pero si ven aquí las curvas de los países ya se acostaron desde hace rato, ya no están creciendo, se acumularon y dejaron de crecer, pero México pues todavía tiene una pendiente que, que sigue creciendo. O sea, se acuesta, pero no se acaba de acostar la curva en México realmente. Obviamente pues tiene un problema más grande, que está aquí es la India, Brasil y Estados Unidos, pero México pues va a la pendiente todavía bastante pronunciada. Y aquí tenemos abajo los casos nuevos confirmados por día. Y México ayer reportó casi 5,000 casos, que esto es una frecuencia que se ha mantenido más o menos pues en los últimos 2 meses. Claro, el problema que pasa en México, en México anda haciendo alrededor de 10,000 pruebas por día. El día que hacen más pruebas, aumenta la frecuencia de los casos positivos. Hacer menos pruebas disminuye la frecuencia. Entonces, eso indica que hay muchos más positivos de los que se están detectando y simplemente no se están haciendo el número de pruebas suficientes. Esta es la frecuencia acumulada de muertes en el mundo. Aquí está México, que tenemos hasta el día de ayer 61,450 muertes acumuladas, que pues aquí sí estamos en el tercer lugar a nivel mundial. Un deshonroso tercer lugar, claro, liderado por Estados Unidos, que tiene pues, cerca de 200,000 muertos, Brasil, y luego sigue México. Y otra vez, como se ve aquí, los países que ya lograron controlar la epidemia, como la Gran Bretaña, la curva está acostada, pero la curva de México en mortalidad también sigue pues, bastante pronunciada, lo que indica que esto no se va a aplanar pronto, porque pues llevamos un buen rato con esta tendencia. Si vemos en los casos diarios confirmados, aquí sí parece que se ha estabilizado un poco la mortalidad por día, alrededor de 600 casos. El día de ayer hubo 650 muertes en México y esta es la curva de México. O sea, sí tiene ya varios días en que se ha mantenido más o menos. Lo que indica también que hemos aprendido a tratar a los enfermos, a tratarlos mejor y a curarlos, y eso ha sucedido en la mayor parte del mundo. Hay otro factor que se llama el porcentaje de los casos fatales o de mortalidad, que es el número de muertes entre el número de diagnosticados. Y México se ha mantenido muy arriba, alrededor del 12%, como se muestra en esta gráfica. Y no sabemos si es porque hacen pocas pruebas en México y por lo tanto pues, aumenta el porcentaje de la fatalidad, o simplemente es un factor en el que contribuyen la alta frecuencia de diabetes y obesidad que hay en México, o los dos factores juntos, por supuesto. Pero en general la fatalidad, el porcentaje de mortalidad de los infectados que desarrollan la enfermedad anda alrededor del 3%, 4%. Entonces hay una variación en los países, pero anda por aquí, y México anda muy por arriba de este porcentaje de mortalidad. Aquí están las pruebas acumuladas. Aquí están las pruebas acumuladas de COVID en algunos países que seleccioné. Obviamente Estados Unidos ha hecho más de 20 millones de pruebas. Gran Bretaña y Alemania alrededor de 10 millones. España alrededor de 8 millones. Italia, ¿no? México andamos apenas por arriba de 1 millón de pruebas que hemos hecho acumulados en el tiempo. Pero si lo ponemos esa cantidad en relación a 1,000 personas, pues México tiene un índice de 10 pruebas
por 1000 personas. Eso quiere decir que estamos explorando al 1% de la población. Y ahorita vamos a ver los datos que yo tengo de la prevalencia en México en individuos sanos. La prevalencia anda alrededor del 9%. Obviamente, pues, claro que con ese porcentaje de pruebas, cada vez que aumentamos el número de pruebas, que es lo que hace la Secretaría de Salud, pues aumenta el número de positivos, por supuesto, porque andamos muy por abajo del rango de número de pruebas que deberíamos de hacer. Si comparamos, por ejemplo, la Gran Bretaña, pues andan haciendo al 15% de la población, 150 casos por 1000, que es el 15%, Estados Unidos 20%, ¿no? Entonces, es un punto débil. Claro, además vemos aquí, si vemos la escala en colores, en los positivos en México, o sea, la frecuencia de positividad en México es de las más altas, anda alrededor anduvo un tiempo en 50%, ahorita anda en el 45%. Y la razón es que en México las pruebas se hacen a nivel, digamos, sector público, federal, se hacen a los individuos con síntomas ya muy avanzados. Entonces, claro, muchos de esos son positivos. Ahora vamos a ver en los estudios que hemos hecho en huella génica que la positividad anda alrededor del 20%. Y en el mundo, pues, anda alrededor del 10%. Claro, porque entre más pruebas y más cobertura haya, pues, baja la positividad. Aquí está el rango de pruebas por día. Aquí no se me perdió México, pero México, como les dije, anda haciendo 10,000 pruebas por día en promedio. Hay algunos días que hace 12,000, otros 9,000, 8,000. Y en esa variación, pues suben también los positivos, ¿no? Y aquí está el porcentaje de positividad que les comentaba. México tiene una positividad cercana al 45, 46%. O sea, de todas las pruebas que hace y que reporta la Secretaría de Salud, 46% son positivos para COVID. Cuando pues, en la mayoría de los países anda pues, alrededor es variable, pero promedio un 5 o 6%. Y está relacionado, por supuesto, con el número de pruebas y el tipo de población que se explora. Entonces, como ya lo comenté en México, la población que se explora en general son individuos muy enfermos o con ya síntomas muy avanzados. Es cuando los pasan a una prueba en un hospital. Nos vamos a saltar esta. Entonces, esta gráfica que yo hice por 3-4 meses conmigo la frecuencia de casos nuevos y el número de pruebas que se realizaban. Esta gráfica es como de hace 40 días, pero ilustra bastante bien. Entonces, en rojo son los casos detectados y en azul las pruebas realizadas. Entonces, cada vez que sube el número de pruebas, aumenta. Hay una correlación entre la positividad y el número de pruebas. Bajan las pruebas, baja la positividad. Suben las pruebas, sube la positividad. Y en promedio, la frecuencia acumulada de positivos anda en 45% hasta la fecha. Pero obviamente pues, esto quiere decir que si ustedes aumentan más el número de pruebas, va a haber más positivos. Quiere decir que no estamos teniendo una cobertura completa en México o nos hace falta tener una cobertura en pruebas para detectar a los infectados mucho mayor que la que estamos haciendo cuando menos de 10 veces, porque ya dijimos que estamos explorando, de acuerdo a los datos que mostré hace rato, el 1%, y nosotros hemos calculado que la prevalencia en individuos asintomáticos es el 9%, o sea que deberíamos tener una cobertura mucho mayor a ese número. Entonces, aquí están los casos de fatalidad que ya vimos que en México andaban alrededor del 12%, contra el número total de muertes confirmadas, ¿no? Pues México es uno de los países que tiene más muertos, como ya lo vimos ahora, y el porcentaje de fatalidad pues, es de las más altas también. Entonces vamos a ver algunos aspectos de la biología del virus que nos pueden dar alguna información interesante, que no me voy a extender demasiado en el tema, pero algunos puntos voy a tocar. Sí, por ejemplo, aquí está la estructura del virus y una de las proteínas importantes, que es la proteína S o de Spike, porque es la proteína que se pega al receptor. Este receptor AC2 que se encuentra en las células en el aparato respiratorio y en muchos otros tejidos, es el receptor por donde entra el que se pega el virus y por ahí, una vez que se va al receptor, pues es endocitado el virus.
Entonces, una cosa que se sabe es que esta proteína S, y además, claro, esta proteína S es el blanco de todas las vacunas, o casi todas las vacunas que se están desarrollando, o terapias inmunológicas, porque obviamente ustedes bloquean esta proteína, pero ya no se puede pegar al receptor. Lo que se sabe es que la afinidad que tiene el receptor por esta proteína es muy alta, mucho más que la que tiene el SARS-CoV-1, que fue el virus que se identificó en el 2003 y que también se empezó la epidemia en China. Entonces es una de las razones, una de las primeras razones por las cuales la infectividad de este virus es muchísimo mayor, porque tiene una afinidad muy alta por el receptor. Otras cosas interesantes, y como ustedes saben, este es un virus de RNA y que ahora se sabe que muy probablemente viene de otro coronavirus que se generó en los murciélagos por la homología en la secuencia de eso. Cuando uno secuencia el genoma de un virus, uno puede ver qué tan parecidos a los otros virus, y en base a eso uno puede deducir que muy probablemente este virus viene de un coronavirus de murciélago. Pero bueno, una cosa interesante es la velocidad de mutación, por fortuna. Este virus que es de RNA, los virus de RNA tienen una velocidad de mutación alrededor de una mutación por cada 1000 nucleótidos replicados, de una mutación por cada 1000 a 100,000. Como el virus, por ejemplo, de HIV o los virus de la influenza tienen una velocidad de mutación muy alta, al grado que el virus de la influenza, pues cada año hay que hacer una vacuna porque el virus ya cambió. Pues una cosa positiva es que el virus del SARS-CoV-2 tiene una velocidad de mutación 1000 veces menor que el virus de la influenza. Lo que sugiere que una vez que se desarrollen vacunas que funcionen, las vacunas van a poder persistir pues un buen rato, que no va a ser necesario estarlas cambiando. Bueno, una cosa importante también que es bueno saber, que nos explica por qué la gran infectividad del virus. Este virus, una vez que infecta una célula del aparato respiratorio, se tarda 10 horas en replicarse. Pero no replica una sola copia, replica 1000 viriones. O sea que en 10 horas se replican 1000 viriones, y de una copia tenemos 1000. O sea que de un día para otro tendríamos 1,000,000 de virus replicados en una sola, digamos, en un solo evento de un virus, ¿no? Por eso el virus es tan contagioso, porque de un día para otro, cada día se va replicando una gran cantidad que cuando los individuos hablan, tosen o gritan, pues se expulsan los virus en una gran cantidad. Es el segundo motivo por el cual el virus tiene una gran infectividad, que se replica muy rápido, y ya habíamos dicho que tiene una gran afinidad por el receptor AC2. Sí, de hecho, aunque el virus muta poco, ahora recientemente se ha detectado una mutación en una región del virus, en la proteína, esencialmente la proteína esta, ese del spike que ya les dije, pues es la que más se estudia, porque es la que tiene que ver con la entrada del virus y el receptor, y la que tiene con las vacunas que están realizando. Pues cuando empezó la infección en esta posición, había un aminoácido que es el D. Pero con el tiempo en la población empezaron a aparecer virus que tenían ya una mutación, tenían un aminoácido G, y ahora predomina ese aminoácido. Claro, entonces este es un estudio que hicieron multicéntrico en varias partes del mundo, y encontraron que ahora predomina esta mutación, y demostraron que los virus que tienen mutado en esta posición, la G, tienen una capacidad de infección muchísimo mayor que el que tiene la posición D. Entonces, sí, por supuesto que las mutaciones pueden generar capacidades más agresivas de un virus. Por fortuna, después hicieron estudios con anticuerpos neutralizantes, o sea, en ensayos in vitro ponen el virus ese nuevo, lo comparan con el otro y le ponen anticuerpos de individuos que tuvieron convalecientes de COVID, y luego, después de que los incuban con los anticuerpos, los ponen en células, y resulta que los anticuerpos neutralizantes neutralizan igual el virus mutado con el virus original, lo cual es bueno. O sea, el virus no es más agresivo, pero sí más infectivo. O sea, lo cual pues pudiera explicar por qué la infección no se ha podido controlar tan fácilmente. Entonces, pocas palabras, que aunque el virus tiene una frecuencia de mutación baja, muta de todos modos, y se pueden generar virus
con capacidades más agresivas o más infectivas, como es este caso. O sea que eso no se va a poder evitar. Y eso, pues, en el transcurso del tiempo se va a ir demostrando si sucede o no sucede. Algunos aspectos en relación a la infección y cómo progresa la infección. Entonces, si ven aquí la flecha, cuando un individuo se infecta, tarda más o menos 5 días, que es el periodo de incubación en presentar síntomas. ¿Sí? Y luego, pues, los síntomas, pues, obviamente no empiezan todos de golpe, sino se tarda otros 5 días para definir más o menos el cuadro clínico de la enfermedad, para sospechar que tiene COVID-19, ¿no? En general, un individuo que se infecta a 2 o 4 personas más, que es este número que se llama RO o número reproductivo. Aquí está el porcentaje de fatalidad que les había mencionado, de individuos positivos al virus diagnosticados con la enfermedad de 0.8 a 10%. Dijimos que en México andan en 12%. Pero cuando uno suma el porcentaje de fatalidad, ya considerando todos los asintomáticos infectados, se cae a 0.3 a 1.3%. Es muy, muy diferente. Sí, este es el caso de los individuos infectados con sintomatología clínica. Y este es el caso de los infectados con y sin sintomatología clínica. Y bueno, una buena parte. De hecho, en la literatura es muy variable el porcentaje de infectados asintomáticos. Anda del 10 al 80%, depende del trabajo. Bueno, un aspecto muy importante que me pidieron que tocara más ampliamente es las pruebas para detectar el virus y obviamente la carga viral que se puede medir cuando uno detecta el virus. Entonces, en general la metodología que se utiliza para detectar el virus se llama la RT-PCR o la podemos saber PCR. RT porque es un procedimiento en que un virus de RNA se convierte primero en DNA y luego se hace el procedimiento de PCR. Este procedimiento de PCR permite en el laboratorio, si el virus está presente, amplificarlo y lo puede uno detectar con un marcaje fluorescente. Entonces, RP en tiempo real permite la detección de la presencia de la RNA del virus SARS-CoV-2 en muestras de los pacientes. Entonces, evidentemente, para hacer un diagnóstico COVID-19 no es suficiente la sintomatología clínica, hay que identificar el virus por RT-PCR. Entonces, si el individuo tiene síntomas parecidos a la enfermedad de COVID-19 y es positivo para el virus, el diagnóstico, o sea, se confirma el diagnóstico. De otra manera, no se puede confirmar el diagnóstico. Ya hay estudios en que se ha demostrado, si las muestras normalmente se toman de nasofaringe y de la faringe, y la carga viral es mucho más alta en la nasofaringe. Nosotros y habitualmente casi todos los laboratorios tomamos una muestra de la nasofaringe y otra de la faringe para tener la certeza de que no se escape una infección en un paciente. Obviamente, pues, si es un individuo más enfermo, la infección ya bajó los pulmones, pues la carga viral es mucho más alta. También se ha detectado el virus en las heces de los individuos y en los individuos hospitalizados el virus puede pasar a la sangre, que sería una RNAemia o viremia. En estos casos la enfermedad es mucho más grave. Normalmente la enfermedad, el virus tarda en promedio 12 a 20 días en limpiarse, pero ahorita les voy a mostrar datos que tenemos que dura hasta 6 semanas. Una vez que sale positivo individuo y que se curan los síntomas, el virus puede tardar hasta 6 semanas en desaparecer. Aquí algunos datos del CDC en Estados Unidos en relación a las pruebas y cómo los laboratorios comerciales han contribuido drásticamente en Estados Unidos. Entonces, aquí hay un estudio de la frecuencia acumulada desde el 1 de marzo hasta junio 20. Si se fijan aquí, los laboratorios estatales habían hecho alrededor de 2.100.000 pruebas y los laboratorios comerciales 13.400.000, digo, redondeando. Una gran diferencia, pero una contribución enorme. Entonces, algo en México estamos contribuyendo también a los laboratorios privados, pero obviamente no a esa escala
Bueno, para empezar, no conozco los datos porque no están publicados por la Secretaría de Salud. Estamos contribuyendo, y no sé exactamente, ahorita les voy a dar los datos de huella génica, pero en Estados Unidos es una contribución enorme que han hecho los laboratorios comerciales pues para tener una cobertura mayor en las pruebas. Y si ven aquí la positividad de las pruebas en Estados Unidos anda alrededor del 10%. ¿Sí? En México dijimos lo que lo reporta la Secretaría de Salud, 45%. Entonces, si ven en los laboratorios estatales, 9.5%, laboratorios comerciales, 10%. Es muy parecido. La cobertura es muy grande. Obviamente, cuando empezó aquí en las barras está la frecuencia de pruebas, ¿sí? Muestras exploradas, ¿sí? Aquí. Y esta es la positividad que está en este eje. Entonces, cuando empezó a medirse esto, la positividad era mucho más alta, como sea aquí, pero se fue cayendo. Claro, conforme aumenta el número de pruebas, se va cayendo la positividad porque aumenta la cobertura y muchos individuos que eran sintomáticos leves, pues no son positivos. Pero obviamente es importante porque si uno detecta un positivo, uno lo puede aislar y impedir que ese empiece a transmitir la enfermedad. Aquí igual con los laboratorios comerciales, nada más para esquematizar cómo estos son pruebas por semana. Cada barra es una semana diferente en forma ascendente. Y fíjense aquí cómo los laboratorios comerciales en una semana hacen 1.750.000 pruebas en Estados Unidos. Una cantidad brutal. Entonces eso ha contribuido mucho que en Estados Unidos pues el número de pruebas sea muy alto y por supuesto pues también aumenta la frecuencia de la incidencia de individuos positivos. Aquí está un estudio donde comparan la carga viral en muestras de exudado nasal y muestras de exudado faríngeo. Una gran diferencia, es una escala logarítmica y se ve, digamos, aquí hay 10 millones de copias, la mediana, y acá pues 10.000. Entonces, por eso sí, el exudado nasal es mucho más importante que el exudado faríngeo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacerse la prueba de RT-PCR? Entonces, los individuos con síntomas clínicos compatibles con COVID-19 tienen que hacerse la prueba, todos, porque eso va a ayudar mucho. Un individuo con síntomas y si es positivo, esos tienen una frecuencia de diseminar la enfermedad mucho más alta que un individuo positivo sin síntomas. Los individuos asintomáticos con sospecha o certeza de haber estado expuestos al virus del SARS. Hay que hacerse la prueba si uno convivió con individuos expuestos. Los individuos asintomáticos sin sospecha o certeza de haber estado expuestos al virus del SARS en casos especiales como poblaciones vulnerables que permanecen en espacios cerrados por largos periodos de tiempo, policías, ejércitos, cárceles, hospitales, etc. Todos estos en casos especiales hay que hacerse la prueba periódicamente para determinar la resolución de una infección previa con propósitos de vigilancia epidemiológica del virus del SARS-CoV-2 o para decidir volver al trabajo, que eso lo están haciendo muchas compañías y es algo positivo porque si uno detecta un empleado positivo, bueno, primero si un empleado tiene síntomas, tiene que avisar que tiene síntomas parecidos a COVID, tiene que ir a la prueba. Pero además, como ya sabemos que hay un 10% de positivos asintomáticos, es importante hacer la prueba en el grueso de los empleados y si uno sale positivo, mandarlo a su casa, cuando menos un mes. Porque es lo que estamos viendo que tarda, el tiempo que tarda en desaparecer la infección, en promedio 28 días. Entonces, el tamizaje debe ser forzoso en los sintomáticos y tener un tamizaje amplio en los asintomáticos. Pienso que eso es algo que no hemos hecho en México cabalmente realmente. Entonces, cuando empezó la epidemia, pues la gente me empezó a pedir la prueba y pues decidimos entrar. Me convenció por ahí Laura Uribe, mi colega socia, y entonces pues reconvertimos una parte del laboratorio y nos tardamos un mes y medio en hacer un buen laboratorio de contención biológica. Hicimos el trámite en el INDRE, pasamos las pruebas y nos aprobaron. Entonces empezamos a hacer pruebas porque pensamos que podíamos ayudar a la gente con esto, ya que el gobierno federal no se daba abasto, ¿no? Entonces usamos un kit que es, como lo dice Logic Smart, muy bueno porque, claro, un kit aprobado también
en México por el INRI y la COFEPRIS. Tiene una sensibilidad pues muy alta y especificidad, y pensamos, y es muy rápido además porque detecta un gen del virus y además trae otro gen que detecta un gen de las células humanas que viene en la muestra del enfermo, que es un control interno. ¿Cómo se hace la prueba? Pues se hace en el exudo nasal y el exudo faríngeo, se ponen en un buffer especial, después se extrae el RNA del virus, se hace la PCR en tiempo real y luego ahí están los resultados. Entonces, la prueba en general puede tardar hasta 48 horas, depende del volumen que tiene un laboratorio. Nosotros normalmente la sacamos en promedio en 24 horas, pero hay pruebas que salen en 6 horas, porque si llega en la mañana la prueba, en la tarde ya está listo el resultado. Si llega en la tarde, pues ya se atrasó hasta el otro día, y depende del volumen, ¿no? Entonces, pero muchas veces la gente me dice, oiga, doctor, pues ahora sospecho del resultado, me lo entregó en 6 horas. Entonces empiezan a sospechar que, pues, ¿cómo tan rápido, no? El procedimiento, si uno, digamos, uno se dedica a hacer, por ejemplo, unas cuantas pruebas porque urge, se hacen 4 o 5 horas en total. Entonces, normalmente en promedio salen en 24 horas, pero pueden salir antes, por supuesto. Bueno, pues es el kit este que estamos usando, y la empresa Huella Génica fue autorizada por el INDREN por ahí del 13 de mayo de este año. Entonces, cuando se hace la prueba, trae un marcador fluorescente, y entonces en este proceso de la PCR se van haciendo ciclos de amplificación, ciclo 1, 2, el 10, se hacen 50 ciclos. Entonces, cuando el virus empieza a amplificarse, se empieza a detectar, empieza a crecer la fluorescencia y se detecta el virus, ¿no? Aquí va creciendo, y este es el control interno, que es un gen humano y que nos dice que hay células humanas y que la muestra fue bien tomada, bien purificada, etcétera, es un control. Pero aquí se pone una raya que cuando la fluorescencia del virus pasa la raya, es lo que se llama el CT, que es la C es de cycle threshold, ¿no? Entonces, entre más temprano pase la raya, la reacción, más carga viral. Aquí está, por ejemplo, una muestra pues nosotros corremos normalmente 96 pacientes de golpe. Entonces, estos son positivos para el virus, todos estos rojos. Todos estos verdes son los 96, el control interno, ¿no? Entonces, estos que pasaron la raya a este nivel en el ciclo 10, por ejemplo, o 11, 12, tienen mucha más carga viral que estos que pasan la raya en el ciclo 35, 34. Sí, entonces uno puede calcular la carga viral. Y eso, o sea, no nada más si tiene el virus o no, sino qué tanta carga viral. Claro, yo puedo darles el número, la cuantificación de la carga viral, pero pues es más ilustrativo para el paciente, porque yo los clasifico de acuerdo a la carga viral, si es una carga viral muy alta, intermedia, baja o muy baja. Y claro, eso ayuda. También el CT, que es el Cycle Threshold que les dije, pues algunos médicos y empresas lo están usando y me lo piden, que ponga yo el CT aquí, porque obviamente les dé idea de la carga viral, ¿sí? Entonces, claro, ayuda mucho porque una carga viral alta implica una enfermedad más severa. Y en el control de la enfermedad ayuda, porque los individuos cuando vienen a medirse la prueba de control, uno va viendo cómo va bajando la carga viral. Y entonces, o no va bajando la carga viral. O sea, la carga viral sí sirve para ver qué tan grave es la enfermedad inicial, ¿sí? Y qué también va la evolución de la enfermedad. Y claro, este estudio cuando lo hacemos, calcular la carga viral y poner el reporte no tiene ningún costo adicional porque lo hacemos de rutina. Entonces, aquí está para tener idea de lo publicado en la literatura, cómo es el comportamiento, cuánto dura la infección y en relación a los síntomas. Y aquí también se muestran los anticuerpos, ¿no? Entonces, aquí se ven en esta línea azul, que es la PCR de un exudo nasal. Vamos a fijarnos nada más en la línea azul por el momento. Entonces, cuando empieza la infección, dijimos que los síntomas tardan cerca de 5 días, ¿no? Aquí hay una semana. Entonces, viene la infección. Una vez que empiezan los síntomas, entre 8 y 9 días, se van aumentando, se van haciendo más graves los síntomas,
es entre 8 y 9 días los que van a evolucionar a una enfermedad severa se ve en ese periodo de tiempo, ¿no? La carga viral de todos modos viene bajando, 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 pero aquí se ve cómo se puede tardar 5 o 6 semanas en bajar completamente. Claro, y hay mucho menos carga viral que acá, pero tarda un tiempo en bajar. Claro, aquí también se ve cómo puede haber en las heces, ¿sí? Y los anticuerpos empiezan a subir como 7, 8 días después de que empezaron los síntomas. Y son como 20 días o 18 días de que empezó la infección, porque la infección empezó aquí. Los anticuerpos empezaron a subir aquí. Entonces, suben las IgMs y las IgM se caen. Entonces, relativamente rápido, las que persisten en el tiempo son las IgGs, que son, para los que están diseñando las vacunas, tener una respuesta humoral de IgGs y especial, como lo vamos a ver más adelante, de anticuerpos IgG neutralizantes. Bueno. Entonces, como les había dicho, la positividad de las pruebas que reporta la Secretaría de Salud anda alrededor del 45%, y en especial es porque hace la prueba de individuos ya muy enfermos. Vamos a ver qué hemos encontrado en huella génica. Entonces, en huella génica, cuando empezamos con la prueba, por ahí del 13 de mayo, que era la semana 20, ha ido subiendo la demanda de pruebas. Ahora estamos haciendo poco más de 1000 pruebas por semana. Y a la fecha del análisis, que fue hace 2 días, habíamos acumulado hasta 8130 pruebas. Entonces, la positividad de todos los explorados, 19%, muy por abajo de lo que reporta Salubridad, claro, porque aquí van individuos de todos, como lo vamos a ver. Entonces, los individuos que solicitan la prueba, que sienten que están enfermos, o que sienten que se contagiaron o estuvieron en contacto con alguien, son los que llegan y piden la prueba, 20% positivos. También tenemos un mercado de clase muy alta. Esas pruebas son el 11% positivos. Claro, porque hay una sobrepetición de prueba, ¿no? Pues tienen mayor capacidad económica, entonces se hacen la prueba pues con cualquier sospecha de que tienen síntomas relacionados o que estuvieron en contacto con alguien. Las empresas que mandan a sus empleados, 17% positivos, y algunos grupos de alto riesgo, como aquí en este caso, individuos de la central de abastos, muy por arriba del resto, 27%. A ver, ¿qué pasa cuando dividimos los grupos? Los individuos que tienen síntomas y los que no tienen síntomas. Hay una gran diferencia. Todos los que tienen síntomas, cuando tienen síntomas, son positivos el 32%. Ya mucho más parecido a lo que reporta Salubridad. Y claro, yo aquí no he explorado la gravedad de los síntomas, nada más tuvieron algún síntoma, pero es muy probable que si yo exploro los individuos que tuvieron fiebre, salgan mucho más positivos y sean más parecidos al porcentaje de salubridad. Los individuos que solicitaron el estudio, los asintomáticos, 7%. Con síntomas 33%, muy parecido, ¿sí? Entonces, solicitaron el estudio de estas clases mucho más altas, es muy parecido sin síntomas, con síntomas 23%. Las empresas, los individuos asintomáticos, 8%. Entonces, si se fijan, parece que los individuos asintomáticos, al menos en este caso, la prevalencia del virus anda alrededor, pues este es el total, 9%, ¿sí? Ya quiere decir que si, claro, esto es una muestra de 8,000 en el DF y gente del Estado de México, pero si esto se confirma, quiere decir que andaríamos infectados en el país. Así, si yo exploro ahorita al público al azar, cada 100 individuos 9 van a tener el virus. Entonces, obviamente, para tener una cobertura grande, pues necesito tener un porcentaje de pruebas mayor a esto. Ya vimos que el gobierno está haciendo 1%. El porcentaje acumulado es 1%. Entonces necesitamos una cobertura mucho mayor. Claro, cada vez que el gobierno hace más pruebas, agarra más positivos. Pues, claro, yo creo que la Secretaría de Salud debe tener datos al respecto de la frecuencia en los asintomáticos, pero no están reportados.
Pero nosotros ya tenemos esta información que es muy valiosa. Claro, esta información también es valiosa porque, por ejemplo, para el diseño de los estudios de vacuna de la fase clínica 3, es muy importante la prevalencia o la incidencia de la infección. Sí, porque si la incidencia es muy baja, la N es mucho mayor. Si la incidencia es alta, la N es mucho menor. Por eso la vacuna de adultos están empezando a hacer los estudios en Brasil, porque la incidencia de la infección es mucho mayor que en otros países. Bueno, una cosa que sobresale aquí es de los individuos de alto riesgo de la central de abastos, los asintomáticos, 20%. Más del doble de lo que se observa en los otros grupos que exploramos. Y claro, entonces uno piensa, ¿por qué sucede esto? Claro, son ambientes donde hay una densidad poblacional mucho mayor, el riesgo de transmitir la infección es más alta y obviamente pues hay más asintomáticos. Porque entonces lo que sugiere que en ambientes con mayor densidad, incluso en colonias más populares, donde los espacios son más pequeños y hay más densidad de población, pues es muy probable que la frecuencia de la incidencia de los asintomáticos sea mayor. Entonces, es probable que en México andemos entre el 9 y el 20%. Depende del grupo poblacional que uno explore. Bueno, también si vemos los individuos con síntomas, la carga viral, que es el CT, acuérdense que el CT mide la carga viral, pues es mucho mayor que los individuos asintomáticos. Aquí estos están en promedio, la mediana en 34 y aquí en 27, una diferencia muy grande. Si lo convertimos esto es el CT, si lo convertimos eso en carga viral, en una escala logarítmica se ve, que acuérdense que el logaritmo de 1 es 10. Aquí es 10 veces más carga viral en los individuos con síntomas que en los individuos sin síntomas, cuando menos. Entonces, en la carga viral, sí, hay una correlación clara con la enfermedad. Si comparan hombres y mujeres, porque en la literatura se ha visto que los hombres tienen un riesgo mayor de infectarse con el virus y de morir, como de 1.5 veces más que las mujeres. Pues la carga viral cuando tienen síntomas es muy parecido aquí. Cuando no tienen síntomas sí es ligeramente mayor en los hombres. Acuérdense que el CT es menor, más carga viral. Y la frecuencia de infección aumenta con la edad. También es un dato ya reportado en la literatura que en la población de mayor edad la infección, la carga viral y la severidad de la enfermedad es mucho mayor. Entonces ya vimos que la frecuencia aumenta con la edad y la carga viral también. Aquí va disminuyendo el CT. Sí, entonces sí es mayor la carga viral también en los individuos de mayor edad. ¿Cuánto dura la infección? Es algo de lo que les había mencionado y que lo hemos medido en algunos pacientes, porque los pacientes que salen positivos van a hacerse la prueba cada 15 días, algunos cada semana. Y tenemos como unos 50 casos de estos. Yo aquí nada más puse como 10 pacientes, que es en la primera medición. Y claro, en todos los casos va aumentando el CT, o sea, va bajando la carga viral hasta que desaparece el virus. Aquí ya se hace negativa la PCR. ¿Sí? Entonces, en promedio, si uno de estos 30 casos iniciales que analicé, el número de días que tarda en negativizarse la prueba son 28 días. Y el rango anda entre 15 y 42 días. Entonces, en general, claro, ya hay algunos datos en la literatura que indican que las cargas virales por arriba de 35, aunque sean positivas las pruebas, ya no son infectivos, pero y que no es necesario seguir haciendo las pruebas hasta que se negativice completo. Eso todavía está en discusión en la literatura y yo pienso que necesitamos completar estos estudios para tener una idea más clara. ¿Cuánto tiempo? Una vez que un individuo es positivo y de acuerdo a la carga viral, ¿cuánto tiempo tiene que estar aislado y sin ir a trabajar, por ejemplo? ¿Y cuándo debe regresar a trabajar? Las medidas de contención, algo que es muy importante, que tampoco yo creo que este gobierno ha hecho bien las cosas, empezando por el uso del cubrebocas, como lo vamos a ver. Entonces, medidas de contención recomendadas por el CDC, uso obligado del cubrebocas y la careta, ¿no?
algo que no han entendido en México algunos políticos y que está demostrado que el uso del cubrebocas es muy valioso, como lo vamos a ver. Obviamente cuando empezó la pandemia, pues no había datos contundentes, por supuesto, y incluso la OMS no recomendó el uso obligado del cubrebocas porque, pues obviamente, como no había datos contundentes y recomendó una medida de ese tamaño, pues se iba a acabar en el mercado las cubrebocas para los que realmente necesitan los cubrebocas en los hospitales. Pero ahora sí hay datos contundentes y ahora hay un suministro pues, bastante amplio en todo el mundo, ¿no? Entonces, este es un uso obligado, el cubrebocas. La sana distancia, por supuesto, es muy importante. Espacios ventilados y con baja densidad de personas. Lavado de manos frecuentes, limpieza y infección de las redes de contacto y exposición. Disminución de la movilidad y evitar el transporte público. Claro, pues algo muy difícil en esta ciudad y la gente que vive lejos de su sitio de trabajo. Pero bueno, si uno cumple cuando menos con mucho de esto, el transporte público pues, es un problema que tiene que resolver la Ciudad de México y disminuir la densidad. Algo difícil, pero bueno, seguramente hay manera de hacerlo. Como cambiar los horarios. Los empleados, diferentes entradas en las empresas, eso puede disminuir el uso del transporte público, la densidad de individuos en transporte público. Entonces, el uso de cubrebocas, como lo muestra la figura, pues no es que no deje pasar el virus, lo que pasa es que el virus viene en gotas de saliva y el cubrebocas atrapa las gotas de saliva. Y eso es una simple barrera física. Entonces, cuando uno respira, uno expele microgotas de saliva. Si uno tose, pues en mucho más cantidad. Si estornuda, en mucha más cantidad. Si uno habla, también, o grita. Por eso no hay que gritar en época de la pandemia, porque se expelen en un individuo infectado expele mucho mayor partículas virales durante un grito. Bueno, entonces, por ejemplo, hay experimentos donde ponen un nebulizador como este aquí, individuos que aceptaron entrar al estudio los ponen a respirar por aquí, y aquí está un filtro, ponen aquí un filtro y comparan pues filtros de cocina, filtros habituales que se usan en hospitales, de OC95 y un trapo cualquiera, ¿no? Entonces lo ponen aquí, lo comparan y aquí en el nebulizador respiran los individuos y aquí ven cuántas partículas atrapa el filtro. Y aquí comparan. Aquí está el CT de la PCR que les dije. Entonces el filtro N95 es el que tiene un porcentaje de bloqueo pues muy cercano al 100%. Obviamente es mucho mejor. Y luego sigue la máscara, la mascarilla médica habitual, 97%. Pero las máscaras hechas en casa de trapo también ayudan. Para el 95% bloquea la infección. Ahora, hay que tener en cuenta que, como lo vamos a ver en una diapositiva, que la máscara, la mascarilla, el cubrebocas, no lo protege a uno, protege a los otros, como lo vamos a ver, porque impide que salgan los virus del que lo trae puesto, pero no del que no lo trae puesto. Bueno, aquí hay otros experimentos publicados con respiración, donde miden la respiración de individuos y ponen filtros, ya sea en gotas como está aquí, sin máscara y con máscara, y siempre cuando hay máscara hay una protección mucho mayor. Aquí lo hacen con aerosoles y cuando los individuos usan máscara, pues no hay infección, protege mucho mayor que cuando no usan la mascarilla. Ahora, hay un estudio reciente en Lancet donde pues comparan como 170 estudios, es una revisión sistemática y metaanálisis, y aquí se ve pues que cuando comparan, aquí comparan diferentes medidas, la distancia física, los cubrebocas y la protección con gogles o con mascarilla, con careta, perdón. Entonces aquí comparan, por ejemplo, individuos separados a 1 metro o más contra individuos separados menos de 1 metro. Entonces, y aquí está el porcentaje de la infección viral. Obviamente es mucho menor
cuando usan una distancia mayor de 1 metro. La infección es mucho menor que cuando no usan esa distancia. O cuando usan la mascarilla, el porcentaje de infección disminuye drásticamente que cuando no usan la mascarilla. Claro, si no usan la mascarilla, no todos los individuos se infectan, pero con la mascarilla se infectan mucho menos individuos, ¿sí? Igual en la protección de los ojos cuando usa uno gogles. Aquí se ve en esta gráfica cómo la distancia aumenta, disminuye el riesgo de infectarse. Entonces, entre más distancia, va disminuyendo el riesgo de infectarse. Entonces, 1 metro ayuda, pero 2 metros es mejor, por supuesto. Entonces, aquí comparan, por ejemplo, en diferentes estudios que hacen en diferentes países, cómo ayuda traer máscara, y comparan cuando usa uno máscara a cuando no se usa el cubrebocas. Eventos en este caso y eventos en este caso. Entonces, y calculan el odds ratio, o sea, cuál es la probabilidad de infectarse cuando uno usa máscara o cuando no usa máscara, o el cubreboca, ¿no? Entonces, claro, todo lo que está a la izquierda de la raya esta negra vertical es protección a favor de usar la mascarilla, como dice aquí. Cuando el dato está del lado derecho, pues se favorece el no uso del cubrebocas. Obviamente ningún estudio está de este lado. Entonces todos los estudios indican que el cubrebocas protege sustancialmente. Claro, aquí lo hicieron, todos estos estudios son en ambientes hospitalarios, ¿sí? Es mucho más evidente el efecto que cuando se hacen estudios en ambientes no hospitalarios o no relacionados con la salud. Pero de todos modos hay un efecto hacia el lado izquierdo, pues cuando menos de 2 o 3 veces mayor la protección que cuando no se usa el cubrebocas. Y aquí está el estimado ajustado, 0.15, el odds ratio. Quiere decir que los individuos que usan el cubrebocas tienen 6 veces menos riesgo de infectarse que un individuo que no usa el cubrebocas. Contundente los datos. Aquí comparan cuando usan el N95, pues obviamente el efecto es mayor que cuando usan las mascarillas hospitalarias estándar, ¿no? Pero todos estas protegen, como está aquí. Entonces, esta diapositiva es muy ilustrativa. Entonces, un individuo infectado que no trae mascarilla infecta. La probabilidad de infectar a un individuo, incluso con mascarilla, es 70%. O sea que este individuo, aunque trae mascarilla, no lo protege contra un individuo infectado que no usa la mascarilla. Si este individuo infectado se pone la mascarilla, el riesgo de infección es de solo 5%, incluso si este individuo no está infectado. O sea, el usar mascarilla protege al otro individuo. Y cuando los dos traen mascarilla, pues la probabilidad de que este se contagie es 1.5%. O sea que si uno resta esto menos esto, usar mascarilla lo protege a uno 3.5% frente a un individuo infectado. Por eso todos debemos usar la mascarilla y no juntarnos o no estar en grupos con individuos que no usan mascarilla, porque ese es el que nos puede infectar a todos. Sí, claro, porque este individuo que trae mascarilla, el virus pues, puede pasar a los lados de la mascarilla e infectarnos. En cambio, si trae la mascarilla, pues las partículas de saliva ya no salen por aquí. Bueno, dijimos que la terapéutica pues también es muy importante y lo voy a tocar muy rápido, pero obviamente no es lo mismo haberse infectado o enfermado en febrero o haberse enfermado en junio, julio, agosto. Ahora, porque pues ha habido algunos avances terapéuticos importantes, ¿no? Como el uso de anticoagulantes, ¿no? Se dieron cuenta que la coagulación era importante en la patogénesis de la enfermedad y el uso de anticoagulantes ha ayudado en el manejo clínico de los enfermos. Otra cosa importante, por ejemplo, los oxímetros portátiles de pulso han ayudado bastante porque ayudan a monitorear un individuo enfermo que ya empieza con la enfermedad pulmonar, empieza a disminuir la saturación de oxígeno. Y si los oxímetros no sabes qué tan enfermo estás o qué tanta saturación ha disminuido la saturación. En cambio, entonces se recomienda si uno usa un oxímetro de pulso cuando tiene la enfermedad o una enfermedad parecida al COVID,
asistir al hospital cuando baja la saturación de oxígeno por abajo del 93%. Entonces, cuando no estaban los oxímetros de pulso, los individuos llegaban con saturaciones de oxígeno mucho menores, obviamente pues con más graves. Entonces, eso ha ayudado. Obviamente, la prueba y desarrollo de antivirales también. Pero se fijan, ayuda a disminuir los síntomas, no cura la enfermedad. Pero bueno, todas estas van ayudando. La dexametasona, por ejemplo, en los individuos hospitalizados graves, disminuye la mortalidad en una tercera parte. Es una cosa muy, pues, bastante interesante, un artículo que hicieron en Oxford también. Y que obviamente, pues ahora sabe que la respuesta inmune contra el virus, cuando es muy intensa, pues empieza a afectar al propio huésped y finalmente termina matando al huésped. Por eso la dexametasona ha sido una droga que controla bastante esa respuesta inmune excesiva. Y bueno, otros antiinflamatorios también se ha visto que son importantes, como la colchicina. Y hay más en el mercado. Y aquí es un esquema de muchos otros medicamentos y que se sabe cómo funcionan más o menos, ¿no? Bueno, rápidamente la respuesta humoral, creo que ya me estoy consumiendo casi todo el tiempo, me voy a ir un poco rápido, pero aquí como se ve en la que ya habíamos visto, la respuesta humoral empieza después de los síntomas como 7, 8 días después de los síntomas y como 15 o 16, 17 días después de la infección. Y al final la respuesta, las IgM se caen rápidamente y lo que perdura es la IgG. Bueno, entonces aquí nada más para mostrar algunos datos. En un estudio transversal en Canadá, hacen la medición en varios puntos de individuos enfermos y hasta que son convalecientes. Esta es la IgM. Si la IgM no se presenta en todos los individuos, pero en un porcentaje alto de individuos, la IgG en este estudio se presenta en todos los individuos, aunque si ya empezamos a ver aquí que se empieza a caer el título de IgG en los convalecientes. Y bueno, más adelante se ve que se cae un poco la respuesta inmune, algo que preocupa porque no sabemos qué tanto va a perdurar la respuesta humoral. La respuesta humoral es la que va a permitir impedir que el virus reinfecte a un individuo que ya estuvo infectado o en los individuos vacunados que el virus los infecte. Entonces aquí también miden los anticuerpos neutralizantes. Entonces no es lo mismo que tenga anticuerpos IgG, porque obviamente esos IgG se pueden pegar en cualquier parte del virus, pero los anticuerpos neutralizantes se pegan normalmente en la proteína S e impiden que el virus infecte, que infecte a las células. Entonces, cuando miden los anticuerpos neutralizantes, es un ensayo que se hace en cultivo, es un estudio costoso que no se hace en la clínica, pero aquí se ve claramente que no todos los individuos desarrollaron anticuerpos neutralizantes, a pesar de que todos desarrollaron IgGs, pues no todos desarrollan anticuerpos neutralizantes y se va cayendo la respuesta como se ve aquí en los individuos convalescentes. Entonces, algo que claro, no hay estudios a más largo plazo, no sabemos exactamente cuánto tiempo dura en los individuos que estuvieron infectados por la infección natural, cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes. Sí, de las anticuerpos ya sabe que la IgM es la más importante en los individuos infectados. Claro, este es otro estudio en Nueva York. Recuérdense que en Nueva York la pandemia les pegó muy duro hace 2 o 3 meses. Y aquí, por un método, identifican anticuerpos neutralizantes en los convalecientes 83% y 93%. O sea, los datos varían en la literatura, pero voy a pasar algunos de ellos. Sí, aquí es los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Contra los días después de que iniciaron los síntomas, de los últimos síntomas. Entonces se ve cómo se cae. Pasados más días, se cae el título de anticuerpos neutralizantes. Pues algo que preocupa porque si eso va a pasar con la vacunación, es importante saber cuánto tiempo dura la respuesta inmune. Aquí una comparación, las pruebas rápidas que se han hecho muy populares porque miden rápidamente la respuesta de anticuerpos, pero aquí se ve claramente que está en una desventaja grande. Estas, por ejemplo, detectan el 80% el IgG en los individuos
que ya fueron infectados, cuando una prueba que en sangre pues anda midiendo en el 96-97% de los casos, una diferencia de más del 20%. Entonces siempre es mejor una prueba en sangre que una prueba rápida para medir la presencia de anticuerpos IgG. Claro, si un individuo tiene anticuerpos IgG contra el virus, quiere decir que ya estuvo infectado contra el virus y muy probablemente va a tener protección, ¿sí? Voy a saltar algunas para... Bueno, una cosa que han medido también es si los anticuerpos en sangre medidos por ELISA se relacionan con los anticuerpos o los títulos de anticuerpos neutralizantes, que quiere decir que los anticuerpos neutralizantes se miden en cultivos celulares y no es fácil. Entonces se ha visto que hay una correlación lineal bastante buena, por lo que si uno mide, entonces, conclusión, si uno mide los anticuerpos en sangre, nos está dando una idea de la cantidad de anticuerpos neutralizantes en los individuos. Un dato interesante es que los anticuerpos neutralizantes se ha visto que la intensidad es mucho mayor en los individuos que sufrieron una enfermedad más severa y individuos de mayor edad. Eso está muy bien demostrado en la literatura. Entonces, los individuos infectados asintomáticos, que vemos mucho de los que se hacen las pruebas, pues no sabemos qué tan fuerte va a ser la respuesta inmune, porque ya se está viendo en la literatura que la respuesta inmune se da mucho más importante en los individuos que tuvieron una respuesta más severa y de edades mayores también. Aquí rápidamente la relación de los individuos convalecientes de anticuerpos contra el sexo, edad, hospitalización y el tiempo transcurrido desde la RT-PCR positiva. Vamos a ver nada más este. Entonces ya se sabe que en los hombres la respuesta de anticuerpos es mayor. Conforme va aumentando la edad, aumenta la respuesta humoral, como ya lo vimos, en los hospitalizados igual, y va disminuyendo conforme va pasando el tiempo, desde que los individuos fueron diagnosticados. Pues otra vez, algo que tenemos que tener muy, muy presente, porque al final, pues, si esto va bajando y se cae, pues quiere decir que nos vamos a poder reinfectar. No, me voy a saltar algunas. Sí, aquí individuos como el tratamiento, por ejemplo, con suero de individuos convalecientes, que es un tratamiento pues, que se está usando. Pero obviamente, pues, tiene la limitación de que pues, no es inmenso el número de individuos convalecientes. Pero bueno, cuando usan suero de individuos convalecientes, individuos muy graves, por ejemplo, el morado es el uso de ventilador mecánico para que puedan respirar, pues va disminuyendo drásticamente conforme van pasando los días de que se puso la transfusión del suero convaleciente. Entonces sí, ayuda bastante, por supuesto. Me voy a saltar la respuesta inmune celular porque ya no hay mucho tiempo. Y las estrategias de terapia inmunológica contra SARS-CoV-2. Pues bueno, la vacunación, por supuesto, pues para producir anticuerpos neutralizantes que impidan que el virus se pegue al receptor e infecte a los individuos. No les había dicho anteriormente, pero para que el virus entre a la célula hay otra proteína que está en las células, que también si se genera un anticuerpo contra esta proteína, pues el virus ya no puede entrar. Número 3, pues la generación de linfocitos T citotóxicos, que es el tema que me salté hace rato, porque acuérdense que los anticuerpos pueden atrapar el virus antes de que entre a la célula. Entonces, antes de que entre lo atrapan, impiden la infección. Pero una vez que el virus entra a la célula, los anticuerpos no pueden hacer nada. Los que detectan al virus dentro de las células y matan a esas células infectadas son los linfocitos T citotóxicos. Por eso es importante que las vacunas que están haciendo no nada más generen una respuesta humoral, sino también una respuesta de linfocitos T citotóxicos. Y claro, las vacunas que van más avanzadas han demostrado eso. Otra estrategia es atrapar las inmunocitoquinas que generan o exacerban la respuesta inmune, como la IL-6, pues hacer anticuerpos contra estas interleuquinas o filtros mecánicos donde pasen el plasma, echen fuera las interleuquinas, van a mejorar. Es una estrategia también importante que está desarrollando. La vacunación rápidamente. Bueno, entonces aquí se ve por qué no es fácil y por qué es un gran reto hacer la vacuna tan rápida.
porque se requiere, no hay de otra. Para el COVID-19, estas son las fases de desarrollo de las vacunas que se han llevado para otras vacunas, digamos, en tiempos y estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase preclínica, que es, pues, descubre uno o construye uno la vacuna, la prueba en cultivos celulares, en animales, uno demuestra que la vacuna no es tóxica, que genera la respuesta inmune y previene la infección. Toda esta es la parte preclínica. Bueno, esto habitualmente se lleva 2 a 5 años y se andan gastando $20 millones. Bueno, una vez que uno demuestra que la vacuna tiene su efecto en cultivos celulares y en animales, o sea que es protectora, pues uno puede empezar la fase clínica 1 en voluntarios, que aquí en general lo que se trata de investigar, que es un grupo pequeño de individuos voluntarios de 20 a 100, que la vacuna no es tóxica, que es segura y que genera inmunidad, ¿no? Como se demostró en la fase preclínica. Bueno, pues esto habitualmente se lleva 1 año o cerca de 1 año y se gasta $15 millones. Una vez que uno demuestra esto, en la fase clínica 2, bueno, igual se confirma que la vacuna es segura, que es inmunogénica y se calculan las dosis. ¿Qué dosis? Si dosis ascendentes son mejor de la vacuna, o si una sola inyección, o si un refuerzo, o si 2 refuerzos. Es lo que se investiga en la fase clínica 2. En general aquí ya son cientos de voluntarios, es un estudio de 500, 600 mil individuos, $24 millones, se lleva 2 años. Si uno demuestra esto en la fase clínica 2, que es segura, que es inmunogénica y que uno ya estableció las dosis mejores, se va uno a la fase clínica 3, que aquí hay que demostrar, aparte de lo anterior, que la vacuna es eficaz. O sea, que la vacuna es capaz de impedir la infección y proteger al individuo, que al final es de lo que se trata. Pero aquí ya se requiere, pues, Towson dice aquí, miles de individuos susceptibles de infectarse, $87 millones, varios años. Por eso aquí es importante tener idea de la frecuencia de la incidencia de la infección. Obviamente, si uno tiene una incidencia muy baja, pues entonces se requiere una N muy grande para probar la vacuna en la fase clínica 3. Si uno tiene una incidencia muy alta, el tamaño del número de voluntarios es mucho menor. Entonces es algo importante. Claro, una vez que uno demuestra en la fase clínica 3 que la vacuna es eficaz, pues sale al mercado. Y en el mercado todavía se estudia en la fase clínica 4, que es, pues acaba de estudiar los efectos a largo plazo. Bueno, en las vacunas para COVID, pues hay muchas estrategias. Ya sea que se usen los vectores virales con los genes del virus aquí adentro, o la pura proteína adentro, o las cápsides vacías de un virus, de otro virus, insertado aquí las proteínas del virus. Todas estas vacunas son hechas con tecnología de ARN recombinante, con métodos de ingeniería genética, o virus atenuados con pedazos del virus del SARS-CoV-2, o virus inactivados con pedazos del virus SARS-CoV-2, o péptidos o proteínas del SARS-CoV-2. Y las que son más novedosas son las vacunas de DNA, que bueno, estas ya tienen algún tiempo para otros agentes, pero la que es más novedosa ahora es la vacuna de RNA. Y aquí lo que se inyecta es el RNA mensajero, que trae la codificación de alguna de las proteínas del virus. Casi todas las proteínas, las vacunas que se están haciendo para COVID, van contra la proteína S, el spike, o contra una región de la proteína S que es una pequeña región que se llama RBD, o Receptor Binding Domain, que es la que se pega al receptor para entrar. Entonces, casi todas están involucradas con eso. Aquí están las vacunas más importantes, yo creo que son la vacuna de Oxford, que está aquí, que ya terminó la fase clínica 2 y está empezando la fase clínica 3 en Brasil, y en México van también a participar. Y que bueno, se va a empezar a producir la vacuna en Argentina, y se va a envasar en México una parte, con fondos que aportaron algunas fundaciones. Eso va a permitir que la vacuna esté pronto en México. Claro, hay que esperar un poco los resultados de la fase clínica 3, aunque es muy probable que no se esperen toda la fase clínica 3 para tomar una decisión. Por ejemplo, aquí dice, de la vacuna de Oxford, el reclutamiento va a terminar en mayo del 2021.
pero van a tener datos, pues no con la N completa, pero sí con algo a finales de año, principios de año, muy probablemente. Otra vacuna que también lleva una delantera es la vacuna de Moderna, que este es un RNA mensajero y que también ya terminó en la fase clínica 2. Es una vacuna que está, perdón, esta vacuna de Oxford la están haciendo con la compañía AstraZeneca. Siempre tiene que haber grupos académicos y al final las que llevan a cabo los grandes proyectos son las grandes farmacéuticas. Moderna es una farmacéutica que está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y es una vacuna que también ya terminó su fase clínica 2 y están empezando la fase clínica 3 y van a probarla en 30,000 individuos. Hay dos compañías chinas también que ya andan buscando hacer la fase clínica 3. Normalmente las fases clínicas 3 son multicéntricos, entonces son grupos de diferentes países, digamos 1,000, 2,000 de un país y otro, porque hay que juntar rápidamente todos los esfuerzos y probar en diferentes poblaciones que es efectiva la vacuna. Doctor, para hacer unas preguntas, porque ya nos queda poco tiempo, me preguntan que si ahorita que Ya. viene la época de la influenza, Ya acabé. ahorita que viene la época de la influenza, es bueno vacunarse también contra la influenza. Piensa la gente, defensas bajan. ¿Es bueno vacunarse contra la influenza? Sí. No, es que las defensas no tienen por qué bajar. O sea, la vacuna de la influenza hay que vacunarse y de hecho, pues es algo que se va a complicar porque viene, digamos, en la época de influenza, en la época de invierno. Y ya se demostró que en el invierno, si la pandemia esta no disminuye, no acaba, va a recrudecer, porque con el frío las defensas inmunológicas disminuyen. Y más en un país con climas más fríos, por supuesto, sí. Pero yo creo que sí se debe uno vacunar contra la influenza. Doctor, una vez que uno salió positivo, ¿es bueno hacerse o forzoso una segunda prueba para ver la carga viral? ¿A las Bueno, cuántas semanas? sí, la carga viral, nosotros en Huella Génica se la damos del primer estudio y en general, hay que aislarse. Y luego, yo recomiendo hacerse la prueba cada 15 días o cada 3 semanas. En general, si te la haces a las 3 semanas y luego, si ya sales negativo, pues ya regresa al trabajo y luego a las 3 semanas, ¿no? Entonces, La carga esto, viral, doctor, menor a 20 a 20, ¿ya es posible que la persona pueda trabajar o hasta que aparezca completamente negativo? sí, acuérdate que si hablas en términos del CT, entre más bajo es mayor la carga viral. Entonces, si está por abajo de 20 es que la carga viral es muy alta. Cuando la carga viral está por arriba de 35 es que ya es muy, muy, muy baja. Aún En la literatura, en algunas partes están recomendando ya con una carga viral de ese tamaño que ya no eres infectivo y puedes regresar a trabajar. Pero yo creo doctor, que es... Ajá. pregunta también, usted comentó que también había virus en las heces. Preguntan que si es posible que se pueda transmitir en los baños o en lugares Sí, públicos. de hecho, por eso antes de bajarle al baño, en los lugares públicos hay que bajar la tapa, porque cuando se le baja el agua en el baño se genera un poco de aerosol. Entonces, hay que bajar la tapa y luego bajarle al baño. Sí, y ahí hay datos en la literatura de que eso es una medida que se debe hacer porque un individuo infectado puede, digamos, sacar virus por las heces. Una persona preguntaba también que si Preven cubría el COVID. Pues claro que sí, lo cubrimos como enfermedad después de deducir el coaseguro. Y otra pregunta para usted, doctor, que usted es el mero mero ahí. Me preguntan también que si hay algún descuento para asegurados de Preven para la prueba de COVID en huella génica. Pues sí, sí, de hecho sí, sí lo hay porque le estamos dando un precio muy especial, Sí, es un precio mucho más bajo mucho más bajo. sí, doctor. Eh, También me estaba preguntando de una persona que si, dice, las personas asintomáticas al momento de estornudar, el virus puede venir acompañado de algún anticuerpo o antígeno que propicie alguna mejora. No, así como si expulsaras algo negativo, no, porque pues el virus
bueno, si estornudas, si toses, es que son síntomas de la enfermedad, es que estás enfermo. En general, cuando estás enfermo tienes una carga viral más alta y el virus ya se metió por el tracto respiratorio. Entonces, si tú toses, pues, ¿no? Pues sacas flemas o algo, pero el virus sigue ahí adentro y en mucha cantidad, ¿sí? Entonces, es un síntoma de que estás enfermo y si es positivo, pues de que hay que aislarse, consultar al médico y él, depende de la evolución de la enfermedad, pues te va a decir, te quedas en casa, toma esto o te vas al hospital, ¿no? También aquí preguntan que si una persona que ya se infectó en alguna ocasión se puede volver a infectar. Pues en la literatura hay casos anecdóticos en Corea, en Japón, indios que se infectaron que se volvieron a infectar, pero no hay estudios sistemáticos contundentes. Pero bueno, como lo dije yo, como van bajando la respuesta inmune, pues es probable que sí, pero no está demostrado en la literatura científica. Doctor, entonces las pruebas básicas para hacerlas con forma preventiva en una empresa, ¿sirven de algo o no sirven de nada? ¿Las qué, perdón? Las pruebas rápidas. Pues las pruebas rápidas, a ver, si tú haces una prueba rápida y detectas IgM, que ya vimos en la diapositiva anterior que la frecuencia es mucho más baja, pues te dice que tienes una infección en proceso, si te sirve. Si te detecta la IgG, pues te dice que ya tuviste la infección. Pero obviamente si sales negativo, pues no puede ser un falso negativo porque la prueba tiene una sensibilidad del 70%. Pues sí puede ayudar, pero es mejor siempre hacerse una prueba de anticuerpos en sangre, porque tiene una sensibilidad mucho mayor, ¿sí? Y claro, si tienes síntomas, pues tienes que hacer la PCR. ¿Usted qué tiempo, doctor, recomienda que una persona con una PCR positiva pueda reintegrarse si no tiene complicaciones a su trabajo? Y si es importantísimo que se haga una prueba, como le comentaba, un segundo PCR antes de entrar a trabajar. Pues sí, en promedio se tardan un mes en que el virus desaparezca. Entonces, digamos, si uno no quiere, claro, eso va a depender de los síntomas también, porque obviamente yo hago las pruebas y yo ya no veo a los pacientes, pero si tú eres positivo y los síntomas se van agravando, tienes que consultar al médico, a tu médico, ¿no? Se van agravando, pues es otra historia. Pero los individuos que, digamos, no se fueron agravando, tardan un mes. Desaparecen los síntomas y el virus tarda un mes en negativarse la prueba. O sea, yo calculo que un mes es un término apropiado para regresar a trabajar, para hacerse la prueba otra vez y regresar a trabajar. Por los datos que tenemos en los 8,000 individuos que hemos explorado, ¿no? Ok, doctor. Pues nada más nos queda que Jorge Ruiz. Doctor, muchas gracias, doctor Berumen. La verdad es que es una plática muy interesante. Tenemos muchos comentarios muy buenos y la realidad es que agradecemos mucho este tiempo dedicado a esta plática. Alejandro, gracias por estar con nosotros moderando las preguntas. Y bueno, pues un gusto. Preguntan que dónde lo pueden localizar. Pues ahora estoy en mi casa. Estoy confinado. No, me pueden hablar a Huella Génica y cuando regrese a trabajar a la universidad, pues estoy en la unidad de medicina experimental, que es un edificio de la universidad que está dentro del Hospital General de México. Perfecto. Y Doctor Berumen, pues muchas gracias por esta plática y pues buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Espero que les haya sido de utilidad. Muy amables. Alex, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, muy amable. Hasta luego. Pero